él lo ha estado haciendo bien. La gente de Jaina quiere continuar con él y por el buen trabajo que ha estado realizando allí en Jaina como alcalde, pues la gente quiere que él siga en la alcaldía. Osvaldo 2020. Raquel, pues esta mañana pues vamos a compartir con un hombre realmente que tenemos un buen tiempo ya conociéndole, teólogo, es un experto en lo que tiene que ver con las profecías. La profecía. Sí, sí, exacto. ¿Tú sabes lo que es la profecía? Me acordaste a mí de la película, de profecía, así que... O sea, cuando tú hablas de profecía ya tú lo tachas con algo malo, a veces con algo bueno. Realmente depende del punto de vista que tú lo veas. No, y depende del punto de conectividad que tú tengas con la profecía. Entonces, para eso hemos invitado a que esté con nosotros el pastor Mario Rondón. Con él estaremos conversando durante esta hora en su espacio al día. Buenos días, pastor. Buenos días, un gozo poder estar con ustedes y también con cada televidente para tratar esta temática tan importante y para, como mismo también dice este conocido programa, para mantener a la persona al día. Sí. Déjame decirte, Raquel, que además de pastor, lo primero que el pastor Rondón fue locutor. Ok, sí, sí, se le nota. Tiene la voz de locutor. Pero, pastor, realmente, ya en estos tiempos, la gente no piensa en eso, de que en profecía, piensa en el día a día y que voy a trabajar para yo hacer mi propio futuro. No, la gente ya no tiene ese temor de ese asunto de profecía y de que si existe o no existe. Dígame usted, ¿qué es la profecía para usted según la iglesia o según su conocimiento en teología? Sí, bueno, a pesar de que en este siglo XXI vivimos en una era de tanta luz, de tanto conocimiento, es la era de la informática, la era del conocimiento. Sin embargo, los temores que asaltan al ser humano todavía están ahí en su corazón, la incertidumbre por saber lo que ocurrirá mañana, y aunque está viviendo el día a día, pero todavía los temores mayores que tiene el ser humano se cifran en el futuro, en lo desconocido. Y casi siempre el ser humano recurre a lugares equivocados para tratar de satisfacer esa curiosidad, como cuando recurre a los astros, cuando recurre a otro tipo de intenciones de clarividencia y demás. Normalmente le dicen brujo o los brujos. Sí, sí, porque cada uno de esos aspectos no son más que una brujería ya sofisticada. Cuando hablamos de clarividencia, la bola de cristal, sí, de iluminados, en fin. Yo entiendo, pero lo puse encima llana para que los televidentes que sepan, que ellos sepan cuando están hablando de un brujo así o es. bruja. Sí, así pero un es. brujo con computadora ahora, sí, con tecnicismo. Sí, sí, de hecho utilizan la tecnología y tienen incluso hasta cámaras para descifrar lo que antes hacían simplemente mirándole la mano, la palma de la mano a una persona o una taza. Ahora utilizan la tecnología, déjenme decirle, y se utiliza en áreas que muchas veces la gente desconoce que son parte de la práctica antigua de la hechicería, pero como está revestida de tecnología, la gente cree que es ciencia, pero son pseudociencias realmente. Pero sin embargo, pastor, según yo he escuchado de personas que han visitado eso, esas personas hablan en nombre de Dios y se disfrazan como gente santa y que soy a través del Señor que le están dando información a esa gente, sí, aunque eso realmente sí, no es bueno, porque es una gente que lee el futuro y que te ponga té de vela y tabaco y todo ese asunto. Esa mezcla. Sí, eso es importante, ese punto es importante, porque Jesús mismo dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Así que el hecho de que mencionen el nombre de Cristo y hasta de que utilicen la Biblia, hay un hechicero famoso que hubo en nuestro país en las décadas atrás, donde habían dos personas vestidas de blanco que casi siempre le daban la bienvenida, Biblia en mano, a las personas que iban a consultar, y lo primero que le decía era, si usted no cree en la Biblia, no venga, porque aquí trabajamos con Dios. Mire cuánta sutileza. ¿Qué sutileza es? Sí, entonces, pero el fundamento para toda profecía verdadera lo encontramos en la Biblia. De hecho, ese punto que mencionabas es justamente el cumplimiento de una profecía, porque Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre y a muchos se engañarían. De hecho, que algunos iban a realizar señales y milagros para confundir y entrampar, si fuera posible, aún a los escogidos. Porque no todo lo que los falsos profetas, no todo lo que los engañadores prometen o hasta anticipan que va a ocurrir, no todo fallan, porque están usando de un poder sobrenatural que maneja muchas de las cosas de este mundo
y que a las personas que le consultan y entonces están bajo su poder, pueden alterarle o modificarle su entorno y pueden dar cierta apariencia de que se está cumpliendo lo que ellos le están anticipando, las premoniciones o hasta las profecías que le pueden decir. Pero eso no solamente lo utilizan las personas que visitan hechicería, también en algunas denominaciones hay pastores, gente de iglesia que utilizan esa iglesia y engañan personas, pero yo entiendo que si una persona va inocente a una de esas iglesias, se congrega y es engañado, entonces ¿quién peca ahí? ¿El que se congrega o el pastor? El falso pastor. Sí, el falso pastor o falso profeta tiene la cuota de la responsabilidad del engaño de esa persona, del mal que le puede ocurrir. Sin embargo, la persona que es engañada no deja de sufrir porque no tenga la responsabilidad. Eso es como alguien que se toma un vaso de un líquido blanco creyendo que es leche y es veneno. La inocencia no le va a impedir que le haga daño. Exacto. Entonces, por eso el Señor Jesús quiere que nosotros escudriñemos la palabra. Y el Señor Jesús dice, por ejemplo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocer la Escritura es lo único que puede librarnos de esos engaños que, como decía acertadamente Raquel, pues se promueven incluso hasta en muchas iglesias. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora nosotros asistimos a una generación donde el cumplimiento profético está llegando al final. Lo que Jesús dijo que marcaría el final de todo cumplimiento profético es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Él dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La tecnología se ha multiplicado, pero donde más ha avanzado en la comunicación. De hecho, lo que hace posible, amigo oyente, que lleguemos hasta ti en esta hora es esa tecnología y ha sido utilizada mayormente para la difusión del Evangelio. Quedan muy pocos rincones en el mundo donde no se presenta la verdad. Por eso, aunque Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, cuando ya uno conoce la luz de la verdad, entonces Dios lo hace responsable, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pastor, hoy en día, como usted decía, la tecnología, o sea, los hechiceros han utilizado la tecnología, pero hemos escuchado a personas hoy en día hablar de que ellos son profetas. ¿Qué de cierto es eso? Porque hay algunos que han predicho algunas cosas, pero cuando llega la fecha no se cumple. Sí. Bueno, parte de lo que es la identidad de un profeta verdadero está en el cumplimiento de lo que ha predicho, pero eso es parte nada más, eso no lo es todo, pero esa es una parte importante. Si alguien profetiza que va a ocurrir algo y eso no ocurre, es un falso profeta, número uno. Número dos, cuando una persona no es consecuente en su vida con lo que predica, o sea, los hilos morales que le sustentan su conducta no se apegan a la Escritura, entonces está identificado como un falso profeta. Hemos tenido en los últimos siglos muchas personas que han dicho que son profetas y hemos visto en su vida pues la falsedad misma en lo que tiene que ver con su actitud y con los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es importante que nosotros estemos atentos a eso. Y otra cosa que la palabra de Dios identifica es que cualquiera que aparte su oído para no oír la ley de Dios, hasta la oración que hace es una abominación. O sea, parte de lo que identifica a un profeta verdadero, que esté apegado a la ley de Dios, que esté apegado a la obediencia estricta de los requerimientos del Señor. Y Jesús anticipó que vendrían muchos falsos profetas. O sea que si no cumple con lo que dice la Biblia, con la ley establecida en la Biblia, entonces no podemos nosotros verificar positivamente que es un profeta de Dios. Efectivamente. Nosotros vemos, por ejemplo, en las últimas décadas, desde Jim Jones a finales de la década del 70, que protagonizó una de las tragedias religiosas más grandes que el mundo haya conocido, en Guyana específicamente, donde 914 personas murieron asesinadas. Ellos, la mayoría se autoinmolaron, tomando un veneno que le entregaba el mismo falso profeta, diciéndole que él lo iba a resucitar a una vida superior luego de que se autoinmolaran. Casi 1000 personas llegaron a la muerte por no prestar atención a la advertencia de Cristo que dice, mirad que nadie os engañe. David Koresh,
de David Koresh, reciente. allá, sí, el 19 de abril del año 1993 en Waco, Texas. También protagonizó una masacre religiosa de casi 100 personas y él mismo también pues murió en la tragedia. Y más reciente de nosotros han habido casos menores, pero siguen habiendo falsos profetas. Exacto. Por eso, aunque la persona sea inocente y a veces sea llevada por el engañador, que delante de Dios tiene la máxima responsabilidad, pero hay tantas vidas que sufrirán producto de seguir a un falso profeta, y por eso llamamos la atención a esa profecía de Jesús de que vendrían falsos profetas. Y en el tiempo final van a ser señales y milagros mentirosos. Así que no faltará el momento cuando, usando poder sobrenatural que viene de abajo, no de arriba, anticiparán la ocurrencia de algunos eventos o harán incluso hasta curaciones milagrosas para confundir y entrampar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero cuando te dice que vienen de abajo, que no de arriba, ¿a qué se refiere? Que el poder viene del enemigo. Okay. O sea, hay gente que cree que todo lo sobrenatural que opera en este mundo viene de Dios. Ya. Y no es así. Hay otro que opera con mucho poder. O sea, Lucifer, ese ángel que ocupó un lugar tan importante en el cielo y que ahora se conoce como diablo y Satanás en este mundo, tiene poder. Sí. Y utiliza muchos de esos engañadores con fuerzas sobrenaturales, manejan situaciones paranormales, se hacen grandes espectáculos en nombre de Cristo, como decía hace un momento Raquel, y eso hace que las personas vayan, digan, ahí están hablando de la Biblia, ahí han convocado para hacer milagros, y entonces muchos son finalmente cautivados y engañados, y finalmente los efectos son nocivos, porque ningún error es inofensivo. Hubo un profeta, Raquel, antes que tú hagas esa pregunta, hubo un profeta en la Biblia, Eliseo, cuando el rey, el general asirio, pues fue allí porque tenía lepra, le ofreció, el general le ofrece algunos presentes, o sea, en estos días, unos dolaritos o unos pesitos dominicanos, para traerlo a este tiempo. Pero Eliseo dijo que no. Y hoy en día observamos que, por ejemplo, aquí vino entre comillas diríamos, un profeta, y ese señor pues recogió una ofrenda. Desde antes. Desde antes de. Sí, desde Ese era el que antes. estaba en el estadio, que En el era estadio. el cubeta que se recogía la ofrenda. Exactamente, en el estadio olímpico estaba allí. Entonces, si Eliseo, que era un profeta de Dios, de hecho, doble porción del espíritu que tenía Elías, no quiso recibir dádivas, porque entonces estos profetas de hoy en día, pues. Porque le ponen precio al milagro. Al milagro, sí, correcto. Y de hecho, no solo decir que le ponen precio en el hecho de solicitar un aporte, no solo eso. Literalmente hay movimientos religiosos que los milagros tienen precio. Sí, tienen precio, y entonces le dicen a la persona, quiere un milagro, cuando la persona va con un enfermo, quiere un milagro de 10,000, 25,000 o 50,000. Claro. Sí, algunos han sido denunciados y llevados a medios de comunicación porque lo han hecho así. Y entonces la persona a veces le pregunta, ¿y cuál es la diferencia de un milagro de 10,000, uno de 25,000 o uno de 50,000? Dice, el tiempo que usted quiere que le dure el milagro. ¿Cómo va a ser? O sea, a usted se da cuenta. Tiene caducidad. Exactamente. Así que eso es parte de lo que debemos identificar como frutos que no vienen de Dios. Por eso Jesús dijo que por sus frutos lo conoceréis. Un milagro no va a tener un precio. La Biblia dice en Santiago 5:14, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los que ministran en la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sanará. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le restaurará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Sanidad física y sanidad espiritual, pero sin ningún costo, porque lo que hemos recibido de gracia debemos darlo también. Así es. Bueno, entonces dicen que pagarán justo por pecadores. Esa es la impresión, sí, es la impresión que queda en la opinión pública. A veces la gente dice, ya yo no creo en nada, ya no creo en ningún religioso, y eso es lo que quiere el enemigo, porque cuando Jesús habló de falsos profetas, es porque hay también profeta verdadero. De hecho, Jesús no hubiera identificado que para el tiempo del fin vendrían falsos profetas si no hubiera un profeta verdadero. Jesús entonces simplemente dijera, no le crean a ningún profeta en el tiempo del fin. Pero no, es lo que dice es, vendrán falsos profetas, harán milagros y a muchos engañarán. Pero esa es solo una de las señales del fin. Es solo una de las señales proféticas. Hay otras señales que podemos destacar en el mundo de hoy. Lo incontrolable que se tornan las convulsiones sociales en la mayor parte de los países, la hambruna que hay en gran parte del mundo,
el desequilibrio en lo que tiene que ver con la distribución social en diferentes partes de la Tierra. Solo por mencionarle la necesidad que hay en algunos puntos del planeta, cada noche, solo en América Latina, cerca de 100 millones de personas cierran sus ojos con hambre física de pan. O sea, en algún momento de la noche, un espanto lo despierta, no concilian el sueño porque están durmiendo con hambre. Pero América Latina no es que peor está en el mundo. Ahí tenemos el África, donde cada día hombres, mujeres y niños solo pueden apretar platos vacíos como símbolo de la indigencia que se los traga. Es duro. Y en la India, que es un subcontinente, tiene más de 1.200 millones de habitantes. Y en las principales ciudades de la India, como Calcuta, Bombay y Nueva Delhi, cada mañana salen camiones colectores no a recoger basura, sino a recoger los cadáveres de los miserables que murieron de hambre durante la noche anterior. Y lo encuentran tirado en la calle, en las aceras, en los contenes, en las cunetas. Ese drama no solo indica que el fin está cerca, sino que nos hace clamar como Juan, que dijo: sí, ven Señor Jesús, para ponerle punto final a ese drama que vive el mundo. Y mientras el hambre se traga una gran parte de la población, entonces el mayor presupuesto de las naciones se dedica a los armamentos. Sí. Para solo comprar armamentos cada año, según el informe de los organismos internacionales, la escandalosa cifra de 390.000 millones de euros se gasta cada año por armarse. Pareciera que las naciones hoy en día interpretaron que Jesús le dijo: armaos los unos a los otros. Y no amaos los unos a los otros. Exactamente. Se invirtió. Así es, porque con el costo de un solo misil intercontinental se pueden alimentar más de 50 millones de niños de los que mueren de hambre en el mundo. Y con lo que cuesta un avión bombardero como un caza F-15, un F-16, se pudieran construir 100 hospitales, cada uno de ellos equipado con más de 100 camas. Pero los presupuestos de las principales naciones del mundo, de las necesidades de la humanidad, para eso no aparece. No, seguirá dedicándose al no les interesa armamento. eso porque quieren tener poder a costilla o a costa del sufrimiento de los los indigentes demás. y los más necesitados. Eso es así. Pastor, una pregunta. ¿Por qué en algunas denominaciones, cuando están predicando, algunos pastores empiezan a hablar en lengua? ¿Eso es normal? Pero el pastor va a responder esa pregunta después de la pausa. ¿Qué te Ok. parece? Así que no se muevan. No se muevan de aquí, porque hay que recordarle que este hombre lo ha estado haciendo bien, y como él lo ha hecho bien, entonces Jaina quiere continuar con él. 2020, Osvaldo a la alcaldía.